Bienvenidos a el 13º video y último de la teología de la serie Redescubriendo el Catecismo. En este video vamos a explorar la situación actual de la teología, especialmente en el contexto católico, y cómo ha evolucionado a lo largo del último siglo. Comenzaremos hablando sobre el Concilio Vaticano II, un evento fundamental que cambió la relación de la Iglesia con el mundo. Este concilio marcó un camino radical en la postura de la Iglesia, alejándola de posturas de condena hacia los extravíos de la modernidad y acercándola a una visión optimista y dialogante. Este aggiornamento, como lo llamó el Papa Juan XXIII, abrió la Iglesia al diálogo con el mundo y a una actitud de renovación. Convocado en 1962 por el Papa Juan XXIII y concluido en 1965 por el Papa Pablo VI, el Concilio Vaticano II buscó renovar la relación de la Iglesia con el mundo moderno. Documentos claves como el Gaudium et Spes señalaron el paso de anatema al diálogo, dejando atrás la era medieval y contrarreformista. La teología del Vaticano II abandonó la idea de una iglesia estrechamente vinculada al Estado, abogando en cambio por la libertad religiosa. Esta apertura permitió una mayor libertad en la investigación teológica y preparó el camino para la teología moderna. Otro factor fundamental en la teología contemporánea ha sido el impacto de los escritos de Dietrich Bonhoeffer, especialmente en la teología protestante. Bonhoeffer planteó una pregunta que sigue vigente: ¿es posible vivir y creer en un mundo secular y adulto? Su reflexión, junto a la de otros autores como Rudolf Bultmann y Paul Matthäus van Buren, inspiró una corriente teológica que busca armonizar la fe cristiana con una cultura secularizada. Desde esta perspectiva, el cristianismo debe responder a un contexto al que el ateísmo y la indiferencia religiosa son fenómenos de masa. Por otro lado, una de las primeras corrientes importantes en esta teología contemporánea es la teología de la secularización. En la década de 1960, teólogos comenzaron a reconocer que la cultura moderna estaba marcada por una vida desacralizada y una gran indiferencia hacia lo religioso. El teólogo David Cox, teólogo estadounidense, uno de los autores influyentes en esta corriente, sostenía que el cristianismo debería alinearse con las estructuras seculares de la sociedad. Incluso la teología de la muerte de Dios, impulsada por autores como William Hamilton, proponían aceptar la secularidad en su totalidad hasta el punto de adoptar un ateísmo práctico. Según esta corriente, el cristianismo no debería centrarse en una visión vertical del mundo, sino en una perspectiva horizontal que abordara las preocupaciones sociales, que abordara las preocupaciones culturales de nuestro tiempo. Otra corriente importante se centra en la renovación y el aggiornamiento, es decir, la puesta al día de la Iglesia.
Este enfoque fue impulsado en los tiempos previos, durante y posteriores al Concilio Vaticano II. Uno de sus exponentes más destacados es Karl Rahner, quien introdujo el giro antropológico. Este enfoque reinterpreta el tomismo incorporando bases kantianas e influencias de Heidegger y busca responder una cuestión esencial. ¿Cómo puede el ser humano recibir el mensaje de la gracia? Al enfocar el diálogo entre la teología y la filosofía contemporánea, Rahner sitúa al ser humano en el centro del discurso teológico, reconociendo que este diálogo es necesario para una comprensión actualizada de la fe. Teología de la esperanza. Una corriente fundamental en la teología contemporánea es la teología de la esperanza, impulsada por Jürgen Moltmann y basada en parte en la teología de la historia de la revelación de Wolfgang Pannenberg. Esta corriente surge entonces en un contexto de especulativas sociales y políticas en los años 60 y 70, proponiendo que el cristianismo no solo reflexiona sobre el pasado, sino que proyecta activamente hacia el futuro. Harvey Cox afirma que el futuro de la teología depende de su capacidad para proyectarse hacia adelante. Jürgen Moltmann, a su vez, argumenta que la fe cristiana debe centrarse en la esperanza escatológica y en la esperanza de un futuro renovado, así su relevancia en el presente. Por otro lado, la teología de la liberación, una de las corrientes más influyentes, especialmente en América Latina, es inseparable de la teología de la esperanza. Representada por figuras como Gustavo Gutiérrez y Leonardo Boff, sostiene que el cristianismo es un impulso hacia la liberación social, en lugar de ser un obstáculo. Defiende la opción preferencial por los pobres y denuncia estructuras de opresión económica, racial y de género. Al criticar el cristianismo metafísico e intimista, la teología de la liberación exige que la Iglesia actúe como agente de cambio social. Otra tendencia en la teología contemporánea es la hermenéutica, desarrollada por teólogos como Edward Schillebeck y la nueva hermenéutica de los neo-bultmannianos. Esta corriente se ocupa de la traducción del mensaje cristiano en un lenguaje comprensible para la modernidad. La cuestión epistemológica, por otro lado, examina la validez de la teología en el contexto académico actual, defendiendo su legitimidad frente a otras ciencias y teorías del conocimiento. Wolfgang Pannenberg, destacado teólogo influyente en este campo, sostiene que la teología debe dialogar con la filosofía de la ciencia para mantener su relevancia. A pesar de la diversidad de estas corrientes, comparten ciertas características claves que Hans Kuhn, teólogo católico suizo, llama un nuevo paradigma teológico. Primero, giro antropológico. La teología actual toma al ser humano como punto de partida y destinatario, contrastando con el cosmocentrismo y el teocentrismo de épocas pasadas. Para teólogos como Rahner, Gutiérrez y Cox, la teología debe hablar al hombre, sobre el hombre y según su contexto. En segundo lugar, la sensibilidad histórica. Mientras que la teología medieval se centraba en verdades inmutables, la nueva teología se adapta a la historia y al contexto social. Dei Verbum del Vaticano II recupera el carácter histórico de la revelación y los nuevos teólogos enfatizan la praxis como medio para reflejar la verdad de la acción. Tercero, un discurso creíble de Dios. Los teólogos contemporáneos buscan un lenguaje que responda a la mentalidad moderna.
Paul Tillich, por ejemplo, presenta a Cristo como el nuevo ser que salva al hombre de la angustia, mientras que Leonardo Boff presenta a Cristo como el libertador en el contexto de las injusticias sociales. Conciencia y falibilidad. La teología contemporánea reconoce que sus afirmaciones son falibles y que responden a un contexto específico. Así, se rechaza una teología geométrica e inmutable, permitiendo una interpretación dinámica del dogma. 4. Pluralidad teológica. Hoy en día se reconoce la existencia de múltiples teologías en lugar de una única. El Concilio Vaticano II abrió las puertas al pluralismo, aunque el magisterio mantiene una función de supervisión. 5. Ecumenismo y diálogo. Finalmente, la nueva teología es más ecuménica y abierta, superando el eurocentrismo del pasado. Busca una perspectiva inclusiva, promoviendo el diálogo con otras religiones y culturas. Sin embargo, no todos comparten el nuevo paradigma teológico de Hans-Georg Balthasar. Por ejemplo, defiende una visión más mística de la fe cristiana. Su enfoque representa una teología postmoderna que busca recuperar la profundidad del mensaje cristiano sin ceder a la mentalidad moderna. Moltmann también defiende una teología de la cruz, respondiendo a la angustia humana desde la esperanza cristiana. En conclusión, la teología actual es un campo amplio y diverso que se ha transformado profundamente a lo largo de las últimas décadas, en gran medida influido por el Concilio Vaticano II y los cambios sociales y culturales recientes. El Concilio Vaticano II, celebrado entre 1962 y 1965, trajo consigo una apertura sin precedentes en la Iglesia Católica, no solo hacia el diálogo interreligioso, sino también hacia las preocupaciones del mundo contemporáneo. A través de este ayornamiento o puesta al día, la Iglesia ha comenzado a abordar temas como la libertad religiosa, la dignidad humana y el respeto por otras tradiciones, sentando las bases entonces para una teología más inclusiva, más sensible al contexto actual. Desde entonces han surgido diversas corrientes teológicas que buscan adaptar, que buscan profundizar la fe en diálogo con los desafíos de la modernidad. Algunas de estas corrientes incluyen la teología de la secularización, que examina la fe en un mundo que tiende a la indiferencia religiosa, la teología de la liberación, enfocada en la justicia social y en el papel de la Iglesia en la lucha contra las desigualdades, y la teología de la esperanza, que nos invita a mirar al futuro con un espíritu renovado y de compromiso y de fe. Además, la teología hermenéutica y epistemológica examina cómo traducir el mensaje cristiano en términos comprensibles para el ser humano de hoy, abordando inclusive cuestiones filosóficas y científicas. Este panorama pluralista no solo enriquece la comprensión de la fe, sino que también mantiene a la teología en un constante diálogo con el contexto social y cultural de nuestra época, buscando respuestas a las preguntas existenciales y espirituales más profundas. Para cerrar esta serie de 13 videos sobre teología, quiero realmente agradecerles por acompañarme en este fascinante viaje de reflexión, descubrimiento y aprendizaje. Hemos explorado juntos desde los conceptos fundamentales y los grandes hitos de la teología a lo largo de la historia hasta las corrientes contemporáneas
que buscan dialogar con el mundo actual. Espero que cada video haya servido, no solo como una fuente de información, sino también como una invitación a profundizar en nuestra fe y en nuestro entendimiento de Dios y la Iglesia. La teología, como hemos visto, no es solo una disciplina o un estudio, es una invitación a acercarnos al misterio divino con una mente abierta y con un corazón dispuesto. Nos impulsa a cuestionar, a reflexionar y a encontrar caminos para que nuestra fe se haga más sólida, más significativa en la vida cotidiana. La teología nos recuerda que nuestra búsqueda de Dios es tanto intelectual como espiritual y que nuestra relación con Él nunca deja de crecer. Pero estos 13 videos no son el final, sino el inicio de un camino continuo. La teología, en su esencia, es inagotable y su riqueza se abre a nuevos niveles de profundidad, de comprensión cada vez que la estudiamos. Así que los invito a que sigan investigando, a que sigan leyendo, a que sigan reflexionando. Que cada pregunta que surgieron durante estos videos los motive a seguir adelante profundizando en esta maravillosa travesía de la fe. En el próximo encuentro, iniciaremos la exploración en varios videos, la Biblia como un largo camino de vida, explorando sus enseñanzas, sus historias y su profundo mensaje espiritual. La Biblia no es solo un texto antiguo, sino un compañero de vida, una guía que nos ilumina, que nos orienta en cada etapa de nuestro viaje personal y comunitario. En sus páginas encontramos consuelo en momentos difíciles, inspiración para actuar con justicia y amor, con sabiduría para enfrentar los retos de la vida cotidiana. A medida que avanzamos en este camino, nos acercamos a las experiencias de los profetas, de los discípulos y de todos aquellos que han encontrado en la palabra de Dios una fuente inagotable de fortaleza y dirección. La Biblia nos invita a reflexionar sobre nuestras acciones, a reconocer nuestras limitaciones y sobre todo abrir el corazón a la misericordia y al amor de Dios. Este recorrido con la Biblia es un viaje de crecimiento constante, donde cada lectura revela algo nuevo y nos impulsa a vivir de acuerdo con los valores del Evangelio. A través de esta larga travesía, descubrimos el propósito de nuestras vidas y el llamado a amar, el llamado a servir a los demás. Así que sigamos adelante, paso a paso, leyendo, meditando, viviendo las enseñanzas de la Sagrada Escritura. Que este camino con la Biblia sea una fuente de luz en nuestras vidas, un recorrido de la presencia de Dios en cada momento y un impulso para construir un mundo más lleno de fe, más lleno de esperanza, más llenos de amor. Que la Biblia sea siempre nuestro faro, nuestra fortaleza en este largo camino de vida. Les deseo bendiciones en su camino de fe y los espero en futuros contenidos donde seguiremos profundizando en estos temas que tanto enriquecen. Hasta pronto y que Dios los acompañe siempre. Gracias por acompañarme en estos recorridos por las fuentes de la teología. Y no olviden suscribirse para más contenido sobre teología, filosofía y espiritualidad. Hasta la próxima. Nos vemos en el próximo video de la serie Redescubriendo el Catecismo, en el que continuaremos con la Biblia como un largo camino de vida, explorando sus enseñanzas, sus historias y su profundo mensaje espiritual. Gracias. Nos vemos pronto.